Salmo 128, 1 al 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Muy bien, Cale. Hermanito Guillermo, el auditorio es suyo. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos ustedes, hermanos, que nos acompañan esta noche. Pues como siempre, para mí es un gusto el poder estar con ustedes y pues de poder compartir también una pequeña porción de la palabra de Dios. Les agradezco nuevamente pues esta oportunidad, aunque la semana pasada no estuvimos aquí juntos. Sé que el hermano Pablo mencionó que estaba el hermano Dani por allá, el hermano Danny McKibben, y yo lo conozco también. El hermano es un muy buen hermano y él viaja mucho. Él le gusta compartir de la palabra, especialmente en países hispanohablantes. Pues bueno, cuando Pablo mencionó que por ahí andaba y que si le podía ceder el tiempo, le dije no hay problema, y me dio mucho gusto de que haya podido estar con ustedes y compartir él un poco de su conocimiento también de la palabra de Dios. Pero bueno, hermanos, estamos nuevamente aquí para continuar la serie de lecciones que empezamos ya hace algunas semanas con este tema del matrimonio. Y como usted sabe, pues el propósito de esta serie que comenzamos ya hace algunas semanas, el propósito es pues ayudarnos no solamente a los que no han sido aún, los que no están casados aún, los que están jóvenes, a poder tener ciertas herramientas que les ayuden a escoger correctamente con quién quieren entrar en un pacto matrimonial. Y hemos hablado de algunos puntos que pues principalmente para los que no están casados, eso sería de mayor beneficio, aunque para los que ya estamos casados o los que han estado casados, pues también estas lecciones tienen el propósito de poder proveernos de herramientas para enseñarles a otros, especialmente a los jóvenes, a escoger apropiadamente alguien con el cual van a pasar el resto de sus vidas. Entonces, hemos estado estudiando algunos temas como esto, pero la semana pasada estuvimos hablando de un tema, o la vez pasada más bien, estuvimos hablando de un tema que para los que ya estamos casados puede ayudarnos de, si tenemos un buen matrimonio, hacerlo un mejor matrimonio. Si tenemos un matrimonio que tiene sus problemas, poder corregir algunos de esos problemas. Y en la lección pasada, pues estuvimos hablando de algunos puntos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro matrimonio. Hoy queremos continuar esa idea, pero tocando otros puntos, otros 4 puntos que también creo son bien importantes para ayudarnos a fortalecer nuestros matrimonios, los que ya estamos casados. Si tenemos mucho o poco tiempo de casados, como ustedes saben, todo matrimonio va a tener sus altas y bajas, pero ¿cómo poder hacer, si tenemos un buen matrimonio, hacerlo un mejor matrimonio? Los que tienen problemitas en sus matrimonios, ¿cómo poder corregir algo de eso? Espero que con esta lección y la de la lección anterior, pues que estos puntos, estos puntos que hemos tocado en estas dos lecciones, que nos ayuden a poder hacer eso, a poder mantener un matrimonio fuerte, tal como Dios quiere que nuestros matrimonios estén. Entonces, comencemos, hermanos, hablando acerca de un quinto punto en el cual podemos fortalecer nuestro matrimonio, y es el trabajar juntos, no en contra de nuestro cónyuge. Esto es importante porque muchas veces veo matrimonios que parecen más bien que les gusta llevar la contraria. Si el marido dice una cosa, la mujer quiere llevarle la contraria. Si la mujer dice una cosa, el marido quiere llevar la contraria. Y el punto del matrimonio es que trabajemos juntos. No era el propósito del Señor que nosotros viviésemos solos, que estuviésemos solos, sino que Dios quería que estuviésemos con alguien con el cual fuésemos compatibles, y ese es nuestro cónyuge. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 18, cuando Dios creó al hombre y creó a todos los animales y le dio al hombre el trabajo de nombrar a cada uno de esos animales, vio que toda la creación, todos los animalitos tenían su pareja. Sin embargo, ninguno de esos animales era compatible con el hombre, y por lo tanto Dios dijo, no, no es bueno que el hombre esté en esta condición. Y dice el versículo 18 esto: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. En este caso, pues crea a la mujer y viene con la mujer para que pues pudiese ser más bien la esposa del hombre, y porque era necesario que el hombre tuviese una ayuda compatible a él, alguien que fuese obviamente pues una ayuda idónea, como dice ahí la escritura. Y por eso dice el versículo 24 que cuando Dios trajo a la mujer a Adán, dice la escritura, el versículo 24, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Obviamente, pues cuando dice allí una sola carne, no está hablando de un solo individuo, porque pues ambos, el hombre y la mujer, son dos personas distintas, pero en esta unión matrimonial van a funcionar como uno solo. El estar unidos, el trabajar juntos, en lugar de estar separados, en lugar de estar pues como podemos ver, por ejemplo, cuando se juega el juego entre los niños de tirar la soga, y tienen un grupo de jovencitos en un lado y otro grupo en el otro, y obviamente pues están jalando cada quien para su lado con el propósito de ganar el juego. Bueno, cuando se trata del matrimonio, cuando el marido jala para un lado y la mujer para el otro, nunca van a poder lograr un objetivo porque están trabajando separados en lugar de trabajar juntos. Busquemos la manera de trabajar juntos en nuestro matrimonio, porque la unidad en el matrimonio, el apóstol Pablo dice, es como la unidad que debe de existir entre la iglesia y el Señor Jesucristo. De hecho, es bien interesante porque muchas veces cuando hablamos del matrimonio, vamos al libro de Efesios, el capítulo 5, y comenzamos alrededor del versículo 22, por ahí así, a leer lo que dice Pablo, y muchas veces pues estamos hablando del matrimonio, y es verdad, el apóstol Pablo aquí, comenzando desde el versículo 22, él comienza pues a mostrar las responsabilidades que cada uno tiene dentro del matrimonio, el marido y la mujer. Mas, sin embargo, es bien interesante que el versículo 31 al 32, Pablo dice algo bien interesante. A pesar de que él está utilizando el matrimonio como su ejemplo, él dice, yo no estoy necesariamente hablando del matrimonio, sino de la unidad que debe de existir entre la iglesia y Cristo. Fíjese el versículo 31 y 32, dice el apóstol Pablo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Pero fíjese lo que dice en el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Todo lo que Pablo dice desde el versículo número 22, el rol, el papel que debe de llevar la mujer, y desde el versículo 25 el papel que lleva el marido, Pablo dice, todo esto tiene su buen punto, claro, pero dice el apóstol Pablo, yo estoy hablando de la unidad que existe entre Jesucristo y su iglesia. Y para mí lo que se me hace interesante es que el apóstol Pablo no pudo encontrar un mejor ejemplo para mostrar la importancia de la unidad entre la iglesia y Cristo que la unidad que debe de existir entre el matrimonio, entre el marido y su mujer. Entonces Pablo utiliza todos esos versículos desde el versículo 22 hasta el 31 para culminar el versículo 32 diciendo, este misterio es grande, pero lo que yo estoy hablando me refiero a la unidad que debe existir entre la iglesia y Cristo. Esto nos muestra nuevamente la importancia de trabajar juntos como matrimonio, porque Pablo dice, no hay mejor ejemplo de la unidad que debe de existir entre la iglesia y Cristo que el matrimonio. Colosenses el capítulo 3 y el versículo número 14. El apóstol Pablo dice allí algo también bien interesante. Colosenses capítulo 3, versículo número 14. Dice allí el apóstol Pablo esto. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Claro, cuando uno entra en un pacto matrimonial con alguien, por lo regular hay algo de amor que existe allí. De lo contrario, pues nadie quisiéramos estar casados con alguien que no amamos. Claro, muchas veces en el proceso del tiempo puede suceder que una persona por errores pueda causar que el amor se desvanezca, pero por lo regular cuando empezamos un matrimonio hay amor ahí. Dice el apóstol Pablo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.
¿Cuál es el punto? La palabra vínculo allí se refiere a la unidad, lo que une, lo que pone a dos cosas juntos y lo pega. De hecho, es una palabra bien interesante, es una palabra griega que puede, pues, literalmente referirse a los ligamentos que hay dentro de un cuerpo. Todos y cada uno de nosotros sabemos que nuestro cuerpo, pues todos los huesos del cuerpo se mantienen unidos no por la piel, no por los músculos, sino se mantienen unidos por los ligamentos que están conectando los huesos. Entonces, un ligamento, pues obviamente es una parte muy fuerte dentro del cuerpo, muy difícil de romper. Si se pueden romper, sin embargo, son muy difíciles de romper. Y cuando un ligamento se rompe, los huesos quedan sueltos. Les contaré, hermanos, que no es por contarles todos mis problemas médicos, pero hace muchos años, aproximadamente unos 25 años, tuve un accidente en donde yo caí y me pegué en una rodilla, pero caí mal. Y sabemos que las rodillas pues se doblan para un solo lado. En el caso mío se dobló para el lado equivocado y el ligamento del lado de la rodilla se me rompió. Por lo tanto, cuando yo quería pararme, yo quería estar parado, mi pierna se me doblaba del lado contrario y me iba al suelo. No podía estar yo parado porque el ligamento se rompió. Mas, sin embargo, en aquel tiempo, pues por falta de seguro médico y me dio miedo ir al doctor para que me operaran, pues nunca me operé el ligamento. Sanó, pero no sanó bien. Por esa razón, a mí nunca me verá correr, porque si yo piso mal, siento que se me dobla la rodilla de la manera equivocada y me voy al suelo. Entonces, yo tengo mucho temor y me ha lastimado algunas veces que pisé mal y se me dobló la rodilla mal y es un dolor terrible. Y duro días que no puedo caminar bien porque el ligamento no sanó bien. El matrimonio y la unidad es tan fuerte que pues muchas veces se figura de esa manera, como un ligamento del cuerpo y es un ligamento perfecto, no tiene errores. La unidad dentro del matrimonio va a ayudarnos a mantener un matrimonio fuerte. Y para eso obviamente debemos de tener una actitud correcta que nos va a ayudar a mantener ese matrimonio fuerte. Vayamos nuevamente a Efesios, pero veamos ahora el versículo número 1 al versículo número 3. El apóstol Pablo, allí en el capítulo 4 del versículo 1 al 3, dice esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero fíjese el versículo 2, aunque entiendo que aquí se refiere a nuestro andar diario como cristianos, ciertamente los mismos principios se pueden aplicar para el matrimonio. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Recordemos, ya vimos en Colosenses 3:14 que el amor es el vínculo perfecto, lo que une, lo que pega estas dos personas en este matrimonio y es perfecto el amor. Dice Pablo aquí en Efesios 4, el versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Nuevamente es la misma palabra vínculo, es una palabra allí, sundeo, es una palabra que significa pues un ligamento. Y el punto aquí nuevamente, Pablo dice, para poder mantener ese ligamento, esa unidad, dice ahí el versículo número 2, dice el apóstol Pablo, con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Yo confieso, hermanos, que yo me gusta ser amigable, pero también soy una persona que no tengo paciencia. A mí me falta paciencia. Y mi esposa a veces me dice a mí, dice, si tú hicieras ruido cada que volteas los ojos porque perdiste la paciencia, me dice, andarías haciendo ruido todo el santo día. Y es verdad, yo no tengo paciencia. Mi esposa conmigo es muy paciente, yo diría, se pasa de paciente, peca de paciente, yo diría conmigo, porque pues ella soporta mucho pues yo diría cuando ando todo molesto y todo, ella me aguanta todo eso. Hasta cierto punto diría yo que
el éxito que hay en nuestro matrimonio es porque ella también pues tiene la misma actitud de lo que dice Pablo aquí, de tener una actitud de paciencia, de humildad, de mansedumbre. Yo trato también de ser lo mismo, trato lo más posible. Y esto nuevamente nos va a ayudar a tener un matrimonio fuerte. Pablo en Filipenses el capítulo 2, versículo 3 al 5, dijo esto, fíjese nada más, la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo es la misma actitud que debemos tener nosotros y cuánto más no nos va a ayudar en nuestros matrimonios. Dice así el versículo 3 al 5, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Algunas traducciones dicen, haya en vosotros esta actitud. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo al venir aquí a este mundo? Fue la de servir, no buscar lo suyo propio, sino el beneficio de los demás. ¿Cuánto más este principio no nos puede ayudar en nuestro matrimonio? Recordemos, el marido y la mujer muchas veces somos dos personas con pensamientos muy distintos y claro, buscamos a alguien con el cual seamos compatibles, pero aún así muchas veces pues la manera de pensar es diferente, pero si estamos dispuestos a poner los intereses del otro antes que los nuestros, vamos a tener una actitud correcta y esto nos va a ayudar a tener un matrimonio unido, fuerte, como dice la Escritura. También recordemos, hermanos, que trabajando unidos, nunca va a haber algo imposible el poder superar en nuestro matrimonio. En el libro de Génesis, el capítulo 11, si usted recuerda allí, después del diluvio, la Escritura nos dice que el Señor les había dado mandamiento a que volviesen a llenar la tierra, que volviesen a repoblar la tierra. Mas, sin embargo, la gente no quiso hacer eso y se mantuvo todos juntos en un solo lugar y comenzaron a edificar esta gran torre, lo que le llamamos muchas veces la Torre de Babel. Mas, sin embargo, dice la Escritura que cuando Dios vio lo que estaban haciendo, quiero que noten el versículo 6 algo bien interesante que Dios dijo cuando vio la actividad de ellos. Dice el versículo número 6, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Así es como lo dice la versión Reina Valera de 1960. Sin embargo, si usted utiliza, por ejemplo, la Biblia de las Américas, al final del versículo número 6 dice, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Por qué razones que Dios dijo que el pueblo, nada de lo que se propusieran hacer les iba a ser imposible? Bueno, aquí nos dice la razón, porque dice el versículo número 6 al principio que el pueblo era uno. Bueno, ¿en qué se refiere a que eran uno? Estaban unidos, tenían, el plan era equivocado, la torre no era lo que Dios quería que ellos hicieran, pero la unidad que ellos tenían era correcta. Estaban unidos y dice, y hablaban un solo lenguaje, hablaban un solo idioma. Bueno, cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros entramos en un pacto matrimonial, recuerden lo que vimos ahí en Génesis 2:24, serán una sola carne. Debemos de hablar el mismo idioma, el idioma de un matrimonio. Y cuando hacemos eso, tal como la gente de, en este caso aquí, que estaban construyendo esta torre, si estamos con un solo propósito, hay unidad, hablando un solo idioma, el idioma de nuestro matrimonio, nada nos será imposible. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 4, el sabio Salomón aquí dice algo muy parecido, hablando del poder de la unidad. Cuando se trabaja juntos, en lugar de estar en contra de, estamos trabajando juntos. Noten lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés, capítulo 4, versículo número 9 al 12. Dice allí el sabio Salomón, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si usted está, por ejemplo, en la construcción, usted está construyendo un muro y está solo,
pues tiene que acarrear la mezcla, tiene que acarrear el ladrillo, tiene que acarrear las herramientas para poder estar construyendo. Mas, sin embargo, si usted tiene a alguien allí que le está ayudando, tiene alguien que le está trayendo la mezcla, los ladrillos, si usted está concentrándose en únicamente levantar el muro, pues van a tener mejor paga en este sentido de que van a poder terminar más rápidamente su labor porque están dos trabajando juntos con la misma meta. Dice Salomón en el versículo número 10, porque si cayeren, si uno de ellos se cae que anda trabajando, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Fíjese el versículo 11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Cómo se calentará uno solo? Aquí estamos hablando de algo, por ejemplo, cuando los pastorcillos estaban en el campo cuidando los animales, pues en ocasiones al quedarse en la noche allí cuidar los animales, estar en el campo abierto, pues se ponía de repente el sereno un poco frío. Disculpen, sonó mi teléfono, disculpen. Déjenme lo apago, una disculpa, se me olvidó apagar el teléfono esta vez. Entonces, estando los pastorcillos en el campo, pues muchas veces lo que sucedía es que al quedarse a cuidar los animales en la noche, pues lo que sucedía es que se pegaban cuerpo a cuerpo para poder estar un poco calientitos, porque el sereno pues muchas veces causa que se sienta muy frío estar en la noche en el campo. Y dice Salomón aquí, si dos duermen juntos, si así están dos personas, por ejemplo, en un campo, pues se van a calentar mutuamente, pero si está uno solo, ¿cómo va a poder lograr eso? Va a estar frío. Dice el versículo 12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Una persona que va caminando por la calle sola, quizás es una calle peligrosa, ve un ladrón que viene a alguien, se le hace fácil a lo mejor tratar de ir a asaltarlos. Pero si ve a dos personas, a lo mejor el ladrón lo va a pensar un poquito más, porque no vaya a ser que entre los dos puedan, pues obviamente, pelear contra el ladrón y evitar el robo. Y es lo que dice Salomón. Contra uno, a lo mejor alguien se anima a robarle, pero contra dos ya no tan fácil. Y de igual manera dice allí, al final, un cordón de 3 dobleces. Usted agarra un pedacito de hilo y usted pues fácilmente lo puede romper, pero ahora agarre 2 o 3 pedazos de hilo y enrédelos y trate de romperlos y ya no va a ser tan fácil. Trabajando juntos en nuestro matrimonio, en lugar de estar en contra de nuestro cónyuge, como muchas veces sucede en matrimonios, vamos a encontrar que vamos a lograr cualquier objetivo, que nada nos será imposible superar si hay unidad en el matrimonio. Entonces, ¿quiere mantener un matrimonio fuerte? Trabaje junto con su cónyuge y lo va a lograr. Nada será imposible bajo esas condiciones. La otra cosa también que creo yo es muy importante para poder mantener un matrimonio fuerte es que debemos de evitar lo más posible pleitos, especialmente pleitos por tonterías, pleitos por cosas que no valen la pena entrar en un argumento. Hay mucha gente que por desgracia cualquier cosita se molestan, por cualquier cosita hacen un pleito. Evitemos los pleitos lo más posible si queremos tener un matrimonio fuerte. En ocasiones, sabemos, va a haber ocasiones en que va a haber un argumento, pero todo eso se puede resolver si tomamos las cosas con calma, si utilizamos las palabras correctas. En el libro de Colosenses, por ejemplo, el capítulo 4 y el versículo número 6, el apóstol Pablo dice esto, Colosenses capítulo 4, versículo número 6. Dice el apóstol Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, y luego el ejemplo que pone Pablo, como sazonada con sal. Yo en México, mi familia, pues nos criamos con la comida típica de México, huevos y frijoles y tortilla. Para mí, yo vivo feliz si en la mañana como huevos, frijoles y tortilla, al mediodía como huevos, frijoles y tortilla, en la noche como huevos, frijoles y tortilla, con eso yo vivo feliz. Para mí, pues eso es lo que realmente es comida. Con eso me crié. Mas, sin embargo,
los huevitos, los frijolitos, sin sal, saben a cartón, saben a papel, no saben a nada. Pero les pone un poquito de sal a los huevos, a los frijolitos y el sabor les brota. El apóstol Pablo utiliza esa misma mentalidad, esa misma imagen para mostrar que si utilizamos correctamente nuestras palabras, lo que va a suceder es que vamos a saber responder en cada momento, en cada ocasión, sin importar la situación. Si es un argumento, si es una pelea, un pleito, cuida tus palabras y lo que vas a poder hacer es resolver el problema sin crear un problema mayor. Por eso dice el sabio Salomón en Proverbios el capítulo 15 y el versículo número 1 y 2, que una persona que es cuidadosa con sus palabras, pues va a lograr apagar un problema en lugar de encender el fuego. Dice así el sabio Salomón en Proverbios capítulo 15, versículo número 1 y 2. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces, muchas veces por ganar el argumento, muchas veces por ganar la pelea, pues muchas veces decimos cosas que, como dice el dicho en México, palo dado, ya ni Dios lo quita. Una vez que salieron las palabras, ya no se puede no escuchar. Y por esa razón es importante cuando hay una discusión, cuando hay un argumento, no tratemos simplemente de decir, es que yo tengo la razón y voy a ganar, y vamos a decir, como dice el versículo 2 de Proverbios 15, vamos a venir diciendo sandeces. Tengamos cuidado. Hablemos con gracia. Que nuestras palabras sean como sazonadas con sal y vamos a saber dar respuesta a cualquier situación y evitar un problema, evitar crear un problema donde quizás no existe, y lo que vamos a hacer es tener un buen matrimonio, un fuerte matrimonio. Recordemos también que seamos maduros en cualquier tipo de argumento, porque si yo creo que yo tengo la razón y por esa razón pues no le voy a dar a mi esposa ningún tipo pues quizás ni siquiera darle algún tipo de movimiento para que ella pueda decir, bueno, ya puedo ver. No, si muchas veces la falta de madurez hace que yo voy a tener razón y vamos a pelearlo hasta que ella se convenza de que yo tengo la razón. Muchas veces la esposa hace lo mismo. Seamos maduros, seamos maduros. Por ganar el argumento, evitemos crear un problema en nuestro matrimonio. Proverbios capítulo 20 y el versículo 3, fíjese lo que dice allí. Honra es al hombre dejar la contienda. Es mejor perder la batalla y no perder el matrimonio. Honra es al hombre dejar la contienda. Pero fíjese lo que dice al final. Mas todo insensato se envolverá en ella. Toda persona que le falta entendimiento, todo tonto, lo que va a hacer en lugar de evitar crear un problema mayor, pues se va a envolver en él. Y por eso dice allí la escritura, el primer parte de ese versículo, honra es del hombre dejar la contienda. Capítulo 15, mismo libro de Proverbios, versículo 18, dice el sabio Salomón, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Si yo creo que mi cónyuge, mi esposa está equivocada, pues ok, prefiero perder la batalla y no perder la guerra, no perder el matrimonio. Y eso no nos va a hacer menos, no nos va a hacer cobardes, no nos va a hacer personas que se dejan mangonear por su cónyuge. No, eso no nos va a hacer eso. Pero seamos maduros en cualquier tipo de argumento. Si yo sé que mi esposa está equivocada, pues lo que voy a hacer es cuidar la manera en que voy a presentar las cosas, porque yo prefiero el estar en paz con ella que el ganar un argumento. Si aún así yo dijese, pero es que yo estoy bien y ella está mal, fíjese lo que dice Pablo en 1 Corintios 6 y el versículo número 7. Para mí esto es uno de los mejores consejos, creo yo, que podemos seguir, no solamente en el matrimonio, sino en nuestro interactuar con todo mundo, con hermanos.
Fíjese lo que dice allí el versículo número 7. El apóstol Pablo escribe, ahora entiendo que el problema aquí que Pablo está tratando es que los cristianos en Corinto estaban tan carnales que se peleaban por cualquier cosa y luego llevaban a hermanos ante los magistrados para que los jueces incrédulos, los inconversos, decidieran quién estaba bien o quién estaba mal. Y dice el apóstol Pablo, el momento en que haces eso, ya perdiste. Aunque el juez te diga, tú tienes la razón, ya perdiste porque llevaste a tu hermano en Cristo ante un incrédulo para que el incrédulo decida. Y dice el apóstol Pablo, ya perdiste aunque tú ganaste en la corte. Pero fíjese lo que dice el versículo 7. Pablo dice, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Fíjese lo que dice al final de ese versículo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Aplicándolo al matrimonio, si usted, hermano o hermana, cree que su esposo o su esposa está equivocada en algo y su esposa simplemente no quiere verlo y no, yo estoy bien, ¿por qué mejor, como dice Pablo, por qué mejor no sufrir el agravio? ¿Por qué mejor no ser defraudado? El punto de Pablo es bien importante aquí. Muchas veces es mejor perder algo insignificante que ver nuestro matrimonio destruirse, porque siempre queremos estar correctos, siempre queremos estar con la última palabra. El Señor Jesucristo nos dejó un buen ejemplo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo número 21 al 23, donde el apóstol Pedro, recordemos, él fue testigo ocular de lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Y noten lo que dice Pedro en el versículo 21 al 23. Dice esto: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjese lo que dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús no hizo nada para que lo maltratasen. Pero ¿qué pasó cuando lo maltrataron? Versículo 23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice Pedro, el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo para que de la misma manera, si alguien está tratándote mal, y digamos en este caso, nuestro cónyuge, nuestra esposa o nuestro esposo, si nuestro cónyuge está haciendo algo que nosotros creemos es injusto, dice el apóstol Pedro, ¿por qué no sigues el ejemplo del Señor? Cuando lo maldecían, él no maldijo de regreso. Quizás tu esposa o tu esposo se molestó tanto que quizás te dijo algo feo y tú sentiste feo, y nosotros como hombres muchas veces el macho se nos sale y ¿cómo que a mí no me hablas así? Es mejor, como dice el Señor, que aun cuando lo maldecían, él no maldijo de regreso. Aun cuando lo maltrataron, a él le escupieron en la cara y no lo ve a él escupiéndoles de regreso. Entonces, si aplicamos el principio aquí a nuestro matrimonio, número uno, evitar los pleitos, y cuando un pleito ocurre, si somos maduros en ellos, vamos a poder mantener un matrimonio fuerte. Todo problema tiene solución, pero evitemos crear un problema mayor cuando no se debe, cuando podemos evitarlo. Y también recordemos, hermanos, que seamos humildes cuando nos demos cuenta que estamos equivocados, seamos humildes. Si yo estoy equivocado en algo y mi esposa me dice, pero es que es así y así, no, pero que no es así. Y cuando me dé cuenta, no, si era cierto, no me va a costar nada, ni me va a quitar nada decirle a mi esposa, perdóname. No me va a quitar nada. Seamos humildes, reconozcamos cuando estamos equivocados, hagamos eso con nuestro cónyuge, y lo que va a ver es que su cónyuge le va, en lugar de verlo a usted, por ejemplo, usted hermano, en lugar de que usted crea que su esposa lo va a ver como alguien que se mangonea, lo que va a ver es alguien al cual hay que respetarse. ¿Por qué? Porque reconoció sus errores. Usted, hermana, quizás tiene ese problema que usted
se molesta y argumenta con su esposo y su esposo le está diciendo, no, pero es que es así, y usted se da cuenta que estaba equivocada, no pierde nada en decirle a su marido, ¿sabes qué? Discúlpame, estaba equivocada, tenía razón. Fíjese lo que dice Juan el capítulo 8 y el versículo número 7. Juan capítulo número 8, versículo número 7. Dice ahí el Señor Jesucristo en el versículo número 7. Y cuando insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En el contexto, recordemos que tomaron a esta mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio y lo traen a Jesús para que él juzgue. La ley dice que debemos de apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora, claro, lo que ellos estaban haciendo era injusto porque la ley decía que debían traer a los dos y los dos debían de ser apedreados. Y el hecho de que ellos dicen, la encontramos en adulterio en el acto mismo, quiere decir que también ahí estaba el varón, pero no lo trajeron a él. Y por lo tanto Jesús no iba a participar en ese juicio injusto donde solamente querían traer a una sola persona. Y por lo tanto Jesús les dice, bueno, si ustedes creen que ustedes son libres de algún pecado, tiren la primera piedra. ¿Cuál es el punto, hermanos? Si yo estoy errado en algo y veo mi error, hay que disculparnos. ¿Por qué? Porque yo también quiero lo mismo que mi esposa haga. Si ella en alguna ocasión está equivocada en algo y ella reconoce su error, pues yo también quiero que ella haga lo mismo, que sea humilde y diga, ¿sabes qué? Discúlpame. Pero para poder ella hacer eso, yo debo hacer lo mismo, porque nadie estamos libre de errores, nadie estamos libre de estar sin alguna falta, y especialmente en el matrimonio. Cuando hay algún pleito, cuando hay algún argumento, cuando hay una legata, seamos humildes y reconocemos y vemos que estamos equivocados, seamos humildes y aceptemos. No nos cuesta nada, como dice el dicho, comer un poquito de cuervo. A veces que nos toca comer cuervo porque estaba equivocado y la humildad requiere, ahora te vas a comer tu error. No hay nada, no se pierde nada con eso, el aceptarlo. De hecho, fíjese lo que dice Pablo en el libro de los Hechos, el capítulo 25 y el versículo número 11. Sabemos que el apóstol Pablo lo querían juzgar injustamente y por lo tanto parte de la defensa que hace Pablo es bien claro. Pablo dice, yo no rehuyo el recibir una pena si es que soy culpable de algo que hice. Dice el versículo 11, la primera parte de ese versículo, dice el apóstol Pablo esto, Hechos 25, versículo 11. Pablo dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pablo dice, si yo hice algo y merezco la muerte, pues no hay problema, lo acepto. Si en un argumento, si en un pleito, yo reconozco, veo que estoy equivocado, no hay que ser orgullosos y decir, no, es que yo no voy a aceptarlo porque hay que ser humildes, aceptemos cuando estemos equivocados, disculpémonos cuando estemos equivocados, porque no hay ninguno de nosotros que no tenga una falla, que no tenga un problema. Entonces, si quiere mantener un matrimonio fuerte, si quiere mantener un matrimonio que si es bueno, que sea aún mejor, trabajemos juntos como pareja y cuando haya pleitos, pues tratar de evitar hacer un pleito mayor y reconozcamos cuando estemos equivocados. Otra cosa que también puede ayudarnos grandemente a mantener un buen matrimonio es que siempre seamos fieles a nuestro cónyuge. Dice la escritura en el libro de Proverbios, el capítulo 5, versículo 15 al 20, que el que cree que en meterse con alguien que no es su cónyuge le va a traer algún tipo de satisfacción, dice el sabio Salomón, lo que te va a traer es más bien problemas, grandes problemas, en lugar de algún tipo de placer que va a ser duradero. Dice el versículo 15 al versículo 20, dice el sabio Salomón esto. Ahora, veamos algo bien interesante, la forma en que él utiliza esta comparación para mostrar que uno debe de satisfacer toda su necesidad con su cónyuge solamente.
Dice así el sabio Salomón: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. En otras palabras, toda la sed que tú tengas, satisfácela con tu propia cisterna, con tu propio pozo. Ahora, claro, ahí está utilizando una figura poética para referirse a la esposa. Pero fíjese lo que dice el versículo 16. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? No fuiste hecho para andar pues regando en la calle lo que le pertenece a tu cónyuge. Versículo 17. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan, en todo el tiempo. Y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío? Andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. La pregunta del versículo 20. ¿Por qué es que debes andar en la calle buscando lo que tienes en casa? ¿Por qué crees que debes de andar buscando afuera lo que le pertenece a tu mujer? Entonces vemos aquí que una de las cosas bien importantes para mantener un matrimonio fuerte es ser fieles a nuestro cónyuge. Pero hay algunos tontos que creen, pero es que el pasto que anda allá en otras praderas es más verde que el que está en mi casa. Bueno, quizás así se vea, pero vean lo que dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios capítulo 9, versículo 17 al 18. Aquel que cree que el pasto en casa ajena se ve más verde que el que está en mi casa, fíjese lo que dice Salomón en el versículo 17 al 18 del libro de Proverbios. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. En el contexto, si usted lee los versículos anteriores, se da cuenta que está hablando de una persona que es adúltero. Y dice, es que el agua que es de otra persona, el agua hurtada, es más sabrosa, aparentemente, dice Salomón. Porque el versículo 18 dice, no te das cuenta que lo que hay allí es muerte. No te das cuenta que lo que está allí es la profundidad, el Seol, la tumba. Entonces, aquel que cree que va a encontrar una satisfacción, un placer en lo ajeno, en lugar de lo propio, creyendo que el pasto en lo que es el jardín de alguien más es más verde que el que está en casa, va a estar bien equivocado. El capítulo 7, el mismo libro de Proverbios, pero el versículo 24 al 27 dice Salomón esto. Ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas. Nuevamente, si usted lee el contexto, está hablando de una persona adúltera. Dice, no se aparte tu corazón a caminos de esa mujer adúltera, ni hierres en sus veredas. Versículo 26. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces, aquel que cree que va a encontrar felicidad por andar en casa ajena, por andar en adulterios, pues lo que va a encontrar, como dice Salomón en estos dos pasajes, va a encontrar la muerte. Es lo que lo va a llevar a una pérdida de lo suyo, y si se mantiene en eso, a una pérdida de su alma también. El pasto no es más verde en los jardines de otras personas. Si usted cree que ya no está feliz con su esposa, si usted está dispuesto a dedicarle tiempo, a volverla a amar, a volverla a conquistar, a volver a hacer todo lo que hacíamos cuando estábamos jóvenes para tratar de conquistar a la novia, y si usted lo pone a trabajar con su esposa, se va a dar cuenta que su pasto es tan verde como el del jardín del vecino, como el jardín de la persona ajena. Entonces, no se vaya con la idea de que hay otras cosas que le van a traer felicidad cuando lo tienen en su propia casa. Sea siempre fiel a su cónyuge.
y va a mantener un matrimonio fuerte. La infidelidad rompe la confianza que muchas veces es imposible arreglar. En el mismo capítulo o el mismo libro de Proverbios, más bien, el capítulo 6, versículo 32 al 33. Fíjese lo que dice Salomón ahí, capítulo 6, versículo 32 al 33. Nuevamente, el contexto, si usted lee algunos versículos antes, se va a dar cuenta que está hablando de una persona adúltera. Pero fíjese lo que dice el versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. En otras palabras, dice Salomón, es un tonto. El que anda cometiendo adulterio es un tonto. Dice, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Yo no digo que es imposible que una persona que ha sufrido por parte de su cónyuge una infidelidad, yo no digo que es imposible el poder corregir eso, el poder volver a trabajar con esa persona y olvidarla. No es imposible, pero es muy, muy difícil. Muchas veces sí lo es. Yo espero en Dios y le he dicho a mi esposa, yo le he dicho siempre, si algún día yo cometo esa tontería, nunca le he sido infiel a mi esposa, nunca, no he querido tener ningún tipo de situación donde pueda estar tentado. Yo le digo a mi esposa, yo nunca cometería eso contra ti, pero si algún día cometo la tontera, le digo a mi esposa, no me recibas, no me recibas. Le digo, porque yo no quiero hacerte sufrir, yo no quiero que tú vivas una vida donde ya no puedes confiar en nada. Yo todos los días vengo aquí a la oficina, hago mi trabajo aquí, vivo como a 15 minutos de la casa. Entonces, a menos de que mi esposa tenga que venir aquí al pueblo, pues nosotros vivimos una ranchería aquí afuera del pueblo, pero mi esposa siempre me ha tenido confianza, a pesar de que pues nunca me ve que ando haciendo todo el día. Yo aquí estoy trabajando y todo eso, y mi esposa nunca me ha tenido desconfianza. Si yo cometiera una tontera como esta de serle infiel, yo sé que mi esposa estaría todo el tiempo solamente con eso en la mente. ¿En verdad estará en el trabajo? ¿En verdad estará haciendo ahí lo que debe estar haciendo o dónde andará? Y por eso la infidelidad puede romper la confianza que muchas veces es imposible arreglar. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo número 3 al 7, que debemos de tener en nuestra esposa toda esa confianza y ella debe tener obviamente en nosotros toda esa confianza que pues obviamente va a traer estabilidad a nuestro hogar. Dice allí el versículo 3 al 7, dice Pablo esto, pues la voluntad de Dios, dice el versículo 3, es vuestra santidad, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie o engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Tengamos, como dice el versículo número 4, cada uno de nosotros a nuestra propia esposa en santidad y honor. Y obviamente, pues el principio aplica a una mujer que pues tiene su esposo, mantenga a su esposo en esa misma posición, en santidad y honor. No rompa esa confianza que existe en cada uno por una tontera, por un momento de debilidad, por un momento de coraje. No rompa la confianza que existe con su cónyuge, porque si lo hacemos, muchas veces es muy difícil reparar ese daño. El costo temporal de una insensatez como esa puede ser grande. Mucha gente pues ha perdido sus matrimonios, sus hijos, su propiedad, todo lo que tenían juntos. Muchas veces se pierde todo eso por una tontería como esa, pero el costo eterno es mucho más mayor. En el libro de Hebreos, el capítulo 13 y el versículo número 4, el escritor de Hebreos nos dice esto en el versículo número 4, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. El costo por andar pues en una situación de adulterio, el costo temporal muchas veces
es difícil para muchos. Y he visto a personas, hombres y mujeres, que ruegan a sus cónyuges, perdóname, perdóname, y ya no se puede reparar. Y como he mencionado, muchas veces pues ocurre que la propiedad, todo lo que se tenía juntos, muchas veces se viene perdiendo porque ahora pues el hombre tiene que pagar manutención, tiene que pagar para los hijos y muchas veces pues todo lo que se logró se pierde. El costo temporal muchas veces es grande, pero noten lo que dice Pablo también en 1 Corintios el capítulo 6, versículo 9 al 10, donde el apóstol Pablo dice esto: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, para poder tener un matrimonio fuerte, hermanos, trabajemos juntos, que haya unidad con nuestro cónyuge. Evitemos pleitos, especialmente pleitos por tonteras, evitémoslo lo más posible y aun cuando sea algo que digamos es un pleito justo, muchas veces recordemos, cuidemos lo que hablemos, cuidemos la manera en que nos expresamos para no crear de un problema que es pequeño, crear un problema mayor y sobre todo seamos fieles con nuestro cónyuge. Pero un punto más también que es bien importante, hermanos, y el recordar que un matrimonio fuerte será bendecido con un hogar fuerte. Casi quedé impresionado cuando Caleb dijo que iba a leer el Salmo 128 y leyó un versículo de él. Vamos a leerlo todo, hermanos, para que vean lo que dice allí el salmista. Salmo 128, versículo número 1 al 6. Es un salmo corto, pero veámoslo todo. Dice allí el salmista, Salmo número 128. Dice ahí el salmista: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Aquella persona que utiliza la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios y lo vive, bienaventurado es. Fíjese lo que dice el versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Una persona que escucha la palabra de Dios y lo aplica especialmente en su matrimonio, financieramente hablando, Dios le va a proteger. Dice el versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Una viña, una planta que produce uvas. Imagínense tener a los ambos lados de tu casa, tener siempre fruta ahí, el fruto de la vid. Dice la escritura, tu mujer será como vid que lleva fruto a lados de tus casas. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Noten el versículo número 6, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Una persona que tiene un buen matrimonio fuerte va a lograr ver la bendición que hay en ese matrimonio, lograr ver no solamente tus hijos, sino los hijos de tus hijos, los nietos. Yo no tengo nietos todavía, de hecho les voy a confesar, hermanos, estoy un poco celoso porque mi hermano el menor este fin de semana nos dijo que va a ser abuelo por primera vez. Mi hermano el mayor en enero fue abuelo por primera vez. Entonces yo pues aquí unos hermanos aquí en el último año han tenido bebés y cada que veo esos bebés, ay, cómo se me antoja ya un nieto. Espero en Dios que me logre dar la vida para poder ver yo algún día algún nieto. Y cuando veo estos pasajes, pues obviamente veo que Dios tiene esa promesa para aquellos que son fieles en él, aquellos que buscan su palabra, especialmente en un matrimonio. Dice Dios, les voy a bendecir. Van a estar financieramente bien, van a tener ahí las cosas que necesitan, van a lograr ver no solamente el fruto propio de su matrimonio, sus hijos, pero los hijos de sus hijos. Si usted escoge seguir al Señor, escoja criar a sus hijos en el camino del Señor. Y lo que va a haber es un buen hogar, un hogar fuerte. Dice el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo número 6 y el versículo número 4, que parte de nuestra responsabilidad como padres
es el criar a nuestros hijos en las cosas del Señor. Dice así el versículo número 4. Y vosotros, padres, dice el versículo 4, no provoquéis a la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y admonestación del Señor. Criadlos en las cosas del Señor, en las cosas que el Señor quiere que nuestros hijos vean y aprendan, con la esperanza de que los hijos de ellos también puedan seguir el mismo camino. De hecho, el salmista en el Salmo número 78 y el versículo número 5 al 7 menciona esta cosa aquí, que la esperanza de Dios con el pueblo de Israel es que sus hijos y sus nietos y las generaciones futuras pudiesen seguir al Señor gracias al ejemplo de los padres. Decía el versículo 70, capítulo 78, versículos 5 al 7. Dice ahí la escritura. Él, hablando de Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, que se le enseñaran a los hijos. ¿Con qué propósito? Versículo número 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Yo espero que mis hijos continúen en las cosas del Señor. Toda su vida, eso es lo único que han conocido. Toda su vida es lo único que han sido ellos parte de las cosas del Señor. Y si yo llegase el día en que yo fallezca y no logro conocer a mis nietos, yo espero que mis hijos los críen en las cosas del Señor, donde si yo no los llego a conocer en este lado de la eternidad, en este lado de la vida, que el día que estemos en el cielo, que pueda yo saber que estos que están ahí fueron mi descendencia, que esos que están ahí fueron mis nietos, mis bisnietos, generaciones futuras. Pero todo eso comienza con nosotros hoy. Un matrimonio fuerte va a ser bendecido con un hogar fuerte y con una descendencia que continúe en las cosas del Señor. Pero para lograr esto, hermanos, es importante que usted nunca ignore la autoridad y la disciplina de su cónyuge, especialmente frente a sus hijos. Los hijos llegan a una edad donde bien saben que si mi papá me dice que no a esto, voy con mi mamá y mi mamá me va a decir que sí. O si mi mamá me dice que no, voy y le digo a mi papá y mi papá me va a decir que sí. Hermanos, hermanas, si su marido, por ejemplo, a las hermanas, si su marido, su disciplina de él, le ha dicho a uno de sus hijos, no, no puedes ir a tal lugar o no, no puedes hacer esto, no le lleve la contraria y diga, no, sí, tú puedes ir, yo me arreglo con tu papá después. Hermanos, los que tenemos hijos y estamos aún casados, si nuestra esposa le ha dicho a nuestros hijos, no, no puedes hacer, no le llevemos la contraria. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo en Mateo 12 y el versículo 25, que todo reino, incluyendo el hogar, incluyendo un matrimonio que está dividido, noten lo que dice el versículo 25. Sabiendo Jesús que los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, una cosa bien importante, hermanos, estamos buscando cómo poder fortalecer nuestros matrimonios cuando vienen los hijos. Si nuestro cónyuge, la disciplina que están llevando, le dicen a un hijo, no hagas esto, no te voy a permitir esto, no puedes ir a tal lugar, los hijos muchas veces utilizan a los papás en contra de cada uno porque muchas quieren hacer cosas que quieren hacer. Ah, pues si mi mamá me dijo que no, voy con mi papá. Bueno, si mi papá dijo que no, voy con mi mamá. Nunca ignore la autoridad y la disciplina de su cónyuge, especialmente frente a sus hijos. Recordemos, hermanos, muchos matrimonios sufren angustias con el tiempo porque la disciplina nunca estuvo consistente en la casa. Y muchas veces vemos parejas que se rascan la cabeza, pues no sé por qué mi hijo salió rebelde, mira,
¿Por qué? Porque muchas veces no había consistencia en la disciplina. Proverbios, el capítulo 22 y el versículo número 6, un pasaje que creo que todos conocemos relativamente bien, es un pasaje bien conocido. Dice allí el sabio Salomón en el versículo número 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Si nosotros no somos consistentes como marido y mujer en la disciplina de nuestros hijos van a crecer y hacer lo que se les pegue en gana. Por esa razón, estemos siempre conscientes de que si el esposo dijo que no a algo que los hijos querían, la esposa no diga que sí. Si la esposa dijo que no, el esposo no diga que sí, porque muchas veces eso va a causar que nuestros hijos crezcan y nos van a dar dolores de cabeza y nosotros vamos a estar preguntándonos, ¿por qué nos habrá salido nuestro hijo así? ¿Por qué nos habrá salido nuestra hija así? Muchas veces, aunque hagamos todo bien, nuestros hijos van a escoger cosas que no son buenas, pero sobre todo es más probable que continúen en las cosas correctas si hay unidad en la disciplina en la casa. Capítulo 19 del libro de Proverbios, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. Si ustedes recuerdan en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 2, cuando Elí, el sacerdote, cuando él quiso corregir a sus dos hijos, dice la escritura que ya no pudo hacer nada, ya eran hombres hechos y derechos y ya no les pudo corregir. ¿Por qué? Porque se tardó en traer corrección a sus hijos. Y por esa razón, pues los dos murieron. Dios trajo este juicio contra la casa de Elí. Y si usted recuerda, cuando Elí se da cuenta que sus hijos mueren y que lo que llevaban era el arca del testimonio, y cuando escuchó que los filisteos se llevaron el arca, no se impresionó porque sus hijos murieron. Se impresionó porque se llevaron el arca y dice que estaba sentado en la pared y se fue de espaldas y al caer se desnucó y murió. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le hicieron caso a sus hijos? Porque ya cuando los quiso disciplinar ya era muy tarde. Y dice el sabio Salomón en Proverbios 19 y el versículo 18 que disciplinemos a nuestros hijos en cuanto haya esperanza. Una vez que el palo que creció torcido ya no se puede enderezar. Una vez que nuestros hijos ya están a cierta edad donde ya no van a escuchar ningún tipo de disciplina, es demasiado tarde para buscarla. Dice el sabio Salomón en Proverbios 13 y el versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El niño ha hecho algo, el jovencito ha hecho algo y el papá le va a poner castigo, ya sea que sea unas nalgadas o lo que sea. Muchas veces la mamá viene, no le pegues al niño, no le... Y muchas veces ya ni están tan niños, ya están más grandecitos que ya deberían de entender. Y por lo tanto, nuevamente, cuando se trate de la disciplina de sus hijos, Dios quiere que nuestras casas, nuestros hogares sean fuertes, pero no contradizcamos, no ignoremos la disciplina de nuestro cónyuge, especialmente frente a los hijos, porque los hijos van a aprender. Ah, mi papá es el que nunca me deja, voy siempre con mi mamá. Ah, mi mamá es la que nunca me deja, voy siempre con mi papá. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Sigamos el consejo de las Escrituras y vamos a tener un matrimonio fuerte. Les agradezco mucho, hermanos, su atención esta tarde. Espero que hayan encontrado nuestro tiempo juntos, pues no solamente edificante, sino también que nos ayude a tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios y aplicar estas cosas a nuestra vida. Si Dios presta vida, la próxima semana vamos a hablar de un tema parecido, pero vamos a hablar más bien de las cosas que debemos de evitar que pueden destruir o debilitar nuestros matrimonios.